Por eso les pongo esa imagen. Yo los miro así como si fueran 4 cuadrantes. Entonces, tenemos pues 2 incisivos, tenemos un canino, tenemos 2 premolares y tenemos 3 molares en cada cuadrante. Eso hacen 8 en cada uno, entonces 32. Así. Entonces, eso sí quiero que, bueno, al menos en mi sección, sí quiero que se lo aprendan bien. El diente va a tener en esencia 2 partes. ¿Cuáles van a ser? La corona, que va a ser esta de acá, que es la que tiene esmalte, y la raíz, que es esta de acá, que es la que tiene cemento, no esmalte. ¿Ok? La corona la podemos subdividir en dos. Tenemos la corona clínica y la corona anatómica. La corona anatómica va a ser toda la corona, básicamente. Todo esto de acá. La corona clínica solo es la parte de la corona que nosotros vemos, valga la redundancia, en la clínica. Es decir, por fuera, básicamente. Después tenemos lo que sería la raíz, que es esto de acá, que es donde les decía que solo va a haber cemento, no esmalte. Entonces, con respecto a los 3 tejidos que encontramos en el diente, tenemos primero el esmalte, que es todo esto de acá. Tenemos el, la dentina, que es todo esto de acá, que es lo que más hay, el componente más abundante. Y también tenemos lo que sería el cemento, que va a ser esta, es una línea súper delgada acá. Esto, que aquí, de hecho, aquí en Ross, en la imagen, ni siquiera lo menciona. Entonces, eso, ¿verdad? ¿Qué les iba a bueno, entonces tenemos que el esmalte va a estar producido por unas células llamadas ameloblastos, que eso es bien importante que se lo aprendan. ¿Qué célula produce básicamente cada una? Bueno, después tenemos, bueno, el esmalte, yo quiero que ustedes lo piensen así, que el esmalte empieza acá, ¿verdad? Bueno, los ameloblastos, perdón. Los ameloblastos empiezan acá. ¿Qué pasa con los ameloblastos? Van produciendo el esmalte y se van corriendo para afuera. Entonces producen estas líneas de acá, porque se crea como se produce como en bastones. Entonces van produciendo estas líneas de acá que se llaman estrías de Retzius, que son, bueno, estas que les digo. Y también tenemos después, por cierto, el esmalte va a ser el tejido más duro del cuerpo, que va a ser 95, no, 98% de cristales de hidroxiapatita, que se acuerdan, era un componente que nosotros veíamos en el hueso, hidroxiapatita. Em, Eso, entonces, es el tejido más duro de todo el cuerpo. La dentina, que la dentina va a estar en todo esto de acá. La dentina, si yo les decía que piensen que los ameloblastos empiezan de acá y se van para allá para producir el esmalte, bueno, la dentina va a ser producido por unas células llamadas odontoblastos. Estos odontoblastos van a hacer lo contrario, van a empezar acá y se van a ir corriendo para allá. Por cierto, el esmalte no tiene células vivas. O sea, y el esmalte del adulto no tiene células vivas. ¿Por qué? Porque los ameroblastos, después de producir el esmalte como tal, se van a morir. ¿Ok? Y pues también es avascular. Entonces, los odontoblastos empiezan acá y se van para allá. De hecho, en su manual les piden un señalado, que es la capa de odontoblastos. La capa de odontoblastos es este reborde. Aquí está la cavidad pulpar, que no les había hecho. Entonces, la capa de odontoblastos es este reborde de acá. ¿Por qué? Porque como les dije, estaban acá y se corrieron para acá. ¿Ok? Eso. También en los odontoblastos tenemos otras líneas, que son las em, líneas de Owen y las líneas de von Ebner. Ok. Las líneas de von Ebner van a ser fisiológicas.
Mientras que las líneas de Owen van a ser líneas puramente patológicas. ¿Por qué? Bueno, se producen como por un estrés fisiológico, por ejemplo, las líneas de Owen, algo así. Y bueno, como les decía, las de Bondender van a ser las fisiológicas. Después tenemos lo que sería. Ok. Después tenemos lo que sería el cemento. El cemento. Ah, no lo había dicho. La dentina va a tener un 70% de cristales de hidroxiapatita, el segundo tejido más duro del cuerpo. Y el cemento, que va a hacer esto de acá, esta pequeña línea de acá, va a ser producido primero que todo por los cementoblastos y va a tener un 65% de cristales de hidroxiapatita calcio. Entonces, eso básicamente. De hecho, el cemento es bien parecido a la producción del cemento, es bien parecido a lo que sería la del hueso. Primero se produce el cemento y después se calcifica y todo esto. Y con la dentina pasa algo que es que primero se produce, o sea, los odontoblastos primero producen la predentina y después se calcifica más y se produce la dentina. Eso. Y por último, aquí tenemos lo que sería, bueno, otras dos cosas. Aquí tenemos el ligamento periodontal, que va a ser el ligamento que va a unir el diente con lo que sería el hueso alveolar. Entonces, eso, va a ser tejido conectivo denso irregular. Y también tenemos la cavidad pulpar aquí mismo. Bueno, la cavidad pulpar, que aquí tiene el foramen apical, que es por donde entran la arteria, vena y nervio, y también el plexo de Russell, que menciona Garner. Em, Eso. Vamos a tener la cavidad pulpar, que va a tener la pulpa dental, que si se los pueden, que les pueden preguntar de qué tejido se conforma, ustedes dicen que es un tejido conectivo laxo o areolar, y si les piden otro, o sea, si les piden mencione dos tejidos, ustedes tienen que poner que es un tejido que puede tener tejido conectivo mesenquimatoso, que de hecho era una de las, en primer parcial les mencionábamos que era una de las zonas donde encontramos tejido conectivo mesenquimatoso en el adulto, la pulpa dental. Eso, eso más que todo con la estructura de un diente. Sí. Bueno, y después tenemos las placas, que son bien sencillas. Entonces, en las placas, de hecho, no vemos lo que sería, ahí puse mal esta. En las placas, de hecho, no vemos lo que sería el esmalte. Solo vemos la dentina y el cemento y también el ligamento periodontal. Entonces, esta es una placa de diente. Vemos acá, todo esto es la dentina, todo esto es la dentina, todo esto es la dentina. Esta línea pequeña de acá, esta que voy siguiendo, va a ser el cemento. Y este tejido acá es el ligamento periodontal. Aquí también tenemos la capa de odontoblastos, aquí adentro, porque esta sería la pulpa dental. Aquí tengo otra placa un poco más bonita. Entonces, lo mismo. Tenemos la pulpa dental, que aquí miran que es un tejido conectivo muy vascularizado, es decir, un tejido conectivo laxo o areolar. También la capa de odontoblastos, aquí mismo. Todo esto es la dentina, como les decía. Aquí también tenemos no se mira tan bien acá. Bueno, en la dentina también tenemos unos túbulos, que se llaman los túbulos dentinarios. Son como, por así decirlo, tubos, por así, como los canalículos del hueso, donde se pueden comunicar lo que serían las células y todo eso. Entonces, les quería buscar algo. Bueno, entonces, eso. Y aquí lo que les decía que tenemos el cemento. Y el ligamento denso irregular. Eso más que todo. Diego, ¿qué dice el ligamento periodontal? Es que no se te escuchó. Bueno. Y los tubos nitinarios, como les decía, solo son como tubitos, básicamente, donde se pueden encontrar las proyecciones odontoblásticas. O sea, aquí está el odontoblasto, entonces como proyecciones. Eso. Eso con diente. La verdad es que las placas son bien fáciles. Mm, bueno, creo que eso sería todo cavidad oral. No sé. Vamos a empezar.
Eh, Mi nombre es Josué y seré quien les dará su repaso del sistema gastrointestinal. Pero antes de empezar a ver placas, hay que hacer como un pequeño repaso sobre las capas que vamos a encontrar en lo que es todo este tracto. Hay que recalcar que todas estas capas, estas cuatro, se van a ver a lo largo de todo el tracto. Entonces, solo por eso las voy a mencionar ahorita. Y en el caso de que algo cambie en algún órgano, yo se los voy a mencionar. Pero en general va a ser lo mismo para casi todo el tracto. Entonces tenemos primero la mucosa. La mucosa es lo que va a estar de más interno a más externo. ¿Recuerdan qué es lo que hay en todas las mucosas? ¿Qué tipo de tejido? Ujú. El epitelio, pero no es laxo aquí. En el caso del tracto digestivo, lo que tenemos es un epitelio cilíndrico simple. Ya que si recuerdan de las prácticas del primer parcial, habíamos dicho que cada epitelio tiene como una función en específico. En este caso, la función del epitelio cilíndrico, si recuerdan, era la de absorber. Es por eso que lo tenemos a lo largo de todo este tracto digestivo, porque necesitamos que se pueda absorber todos los nutrientes de la comida. Entonces, epitelio cilíndrico simple. Y también vamos a encontrar lo que es una lámina propia. Lámina propia, donde vamos a encontrar tejido conectivo laxo areolar y músculo, que sería la capa muscular de la mucosa. Después tenemos la submucosa. En la submucosa vamos a encontrar lo que es tejido conectivo denso y regular. Y vamos a encontrar un plexo nervioso que se llama plexo nervioso de Meissner. Meissner. Que la función de este plexo va a ser de que todas las glándulas que se encuentran en la submucosa puedan verter su producto. Esa va a ser la función. Y en ciertas partes de la submucosa, dependiendo de dónde estemos, también vamos a poder encontrar glándulas, que más adelante se van a mencionar como en qué parte vamos a encontrar esas glándulas. Después está la muscular externa, que aquí vamos a encontrar músculo. Músculo. ¿Recuerdan en qué disposición está el músculo en la mayor parte de todo el tracto? Vos habías mencionado algo de Cile, Sí, sí, sí. pero creo que era el ¿Qué sí. significa? Ay, no me acuerdo. Circular interna y longitudinal externa. Sí, exacto. Esa vaina. Circular interna y longitudinal externo. Ahí está. Eso es lo que significa CILE. Circular interna y longitudinal externa. Esa es la disposición que va a tener el músculo en casi todo este tracto. Y después está la serosa y adventicia. Esto va a variar dependiendo de la porción en la que estemos. Tenemos primero la adventicia, que es la que ya ustedes ya vieron desde la práctica de respiratorio. ¿Recuerdan qué es lo que encontramos en la adventicia? ¿Qué tejido? Tejido conectivo laxo. Sí, tejido conectivo laxo o areolar. Y si es serosa,
encontramos prácticamente el mismo tejido conectivo laxo, pero se le suma algo. ¿Qué es? El mesotelio. Exacto, el mesotelio. ¿Y qué es el mesotelio? Epitelio plano Epitelio simple. plano simple. Exacto. O sea, epitelio plano simple. Y pues recuerden que va a tener una capa serosa si es intraperitoneal y va a tener una capa adventicia si es retroperitoneal. O sea, adventicia si está afuera del peritoneo y serosa si está adentro del peritoneo. De eso va a depender si va a tener serosa o si va a tener adventicia. Y en la capa muscular también tenemos un plexo nervioso. ¿Alguien sabe cómo se llama ese plexo? Exacto. Plexo nervioso. Auerbach. Ese plexo nervioso se va a encontrar entre las capas del músculo, o sea, entre la circular interna y la longitudinal externa, entre estas dos, en medio, va a estar este plexo nervioso. Así como si fuera un sándwich, va a estar en medio de esas dos y la función de ese plexo va a ser de que va a permitir de que el músculo se pueda contraer. Esa va a ser la función de ese plexo nervioso. Y recuerden la función del plexo nervioso de Meissner, la función de este va a ser de que las glándulas puedan vertir su producto de secreción. O sea que estos dos plexos tienen función diferente. Y si se fijan, su función va a depender dependiendo de dónde estén, porque como en la submucosa tenemos glándulas, es por eso que encontramos el plexo nervioso de Meissner, que las va a estimular para que puedan eh, vertir su producto de secreción. Y en la muscular externa tenemos el de Auerbach, porque ahí tenemos músculo. Y ese plexo se encarga de permitir las contracciones del músculo. ¿Tienen alguna duda con lo que son las capas? Bueno, vamos a seguir. Entonces empezamos con nuestra primera placa, que corresponde a la primera porción de nuestro tracto gastrointestinal, que va a ser esófago. El esófago va a tener estas mismas 4 capas, solo que van a haber ciertas diferencias. Tenemos primero la evidencia más notoria que va a estar en la mucosa, porque la mucosa del esófago no va a ser un epitelio cilíndrico simple, sino que va a ser un epitelio húmedo. Y si recuerdan de las prácticas del primer parcial, el epitelio húmedo era el epitelio plano estratificado no queratinizado. Ese es el epitelio húmedo. ¿Y cuál es la función de ese epitelio? Secreción. O, ¿Secreción de qué? no sé. No sé. ¿Alguien que sepa la función de este epitelio? El nombre más o menos lo dice. Bueno, la función de este epitelio era la de lubricar. Es por eso que este epitelio lo teníamos en lugares donde hay bastante fricción. Lo teníamos en el esófago, lo teníamos en la boca, lo teníamos en el ano, en la vagina, en todos esos lugares que se necesita una lubricación y de que esté húmedo vamos a encontrar este epitelio. Y pues en el esófago lo tenemos porque es necesario que esté lubricado para que pueda pasar la comida, o sea, para que la comida pueda resbalarse. En este caso, el epitelio, o sea, la mucosa, sería todo esto de aquí. Esto de aquí es la mucosa, que si se fijan se puede ver bastante bien
que es un epitelio estratificado, se ven como un montón de celulitas. Esta placa también es de esófago, solo que la estamos viendo con menos aumento, es por eso que miramos como un poquito más. Pero en sí, si se fijan, en ninguna placa vamos a ver la luz completa. Incluso aquí no se puede ver la luz completa, solo se mira como ciertas partes. La mucosa siempre va a ser esta parte de aquí. Todo eso de ahí va a ser mucosa. Igual aquí. Todo esto de aquí va a ser mucosa. Todo eso. Entonces, después de la mucosa, está la submucosa. La submucosa va a ser, pues, lo que esté, como su propio nombre lo dice, abajo de la mucosa, que va a ser toda esta parte de aquí, donde encontremos las glándulas. Y si se preguntan, ¿qué es esto de aquí que está como bien pegadito a la mucosa? Es la muscular de la mucosa, que se encuentra en lo que es la lámina propia. En la muscular de la mucosa lo que encontramos es músculo. Todo esto que ustedes miran aquí son fibras de músculo, que tienen la misma disposición que tenían en la muscular externa. También va a ser circular interna y longitudinal externa. Toda esta capa de aquí. O sea, en la parte que no hay glándulas. Ya si miramos glándulas, que las glándulas son estas de aquí, sabemos que ya estamos en la submucosa. Entonces, la submucosa sería todo esto. Todo eso sería submucosa. Y en la submucosa del esófago encontramos algo que se llaman glándulas esofágicas. En la submucosa. Esas glándulas se llaman glándulas esofágicas o glándulas propias esofágicas, que van a secretar moco y ese moco va a ayudar a poder lubricar lo que es el esófago. Entonces, si estas glándulas están en la submucosa, ¿qué plexo se va a encargar de inervarlas? Exacto, el plexo de Meissner. Entonces, ahí está. Y por último tenemos la muscular externa, que en el esófago sí se va a dar lo que es el cile, pero el esófago lo podemos ver como si fuera un tubo para ejemplificarlo. Imaginemos que este es el esófago. Entonces ese tubo lo podemos dividir en tres partes o tres porciones. Lo podemos dividir en la porción superior, en una porción media y en una porción inferior. Dependiendo de la porción en la que estemos, va a ser el músculo que vamos a encontrar. Tenemos primero la porción superior, que aquí lo que vamos a encontrar es músculo esquelético. O sea que de todo el esófago, esta va a ser la parte que nosotros podemos como controlar, ya que nosotros controlamos cuando queremos hacer como cuando queremos tragar. Esa parte se puede todavía controlar. Después está la porción media, que en la porción media encontramos una combinación de músculo esquelético más músculo liso. Y por último está la porción inferior, que ahí solamente vamos a encontrar músculo liso. Y esa porción inferior va a ser la que nos va a conectar el esófago con el siguiente órgano, que es el estómago. Entonces, en esa porción inferior, en la mucosa, vamos a encontrar algo. ¿Alguien sabe qué es? ¿Qué encontramos en la mucosa de la porción inferior del esófago? Ah, sí, aparte de la transición de epitelio, encontramos algo más.
en la mucosa. Exacto, las glándulas cardiales. Y la función de esas glándulas también va a secretar moco, que nos va a ayudar a poder proteger el estómago del reflujo. Cuando tenemos reflujo, ese moco que está ahí en la porción inferior del esófago va a ayudar a que se pueda proteger de ese ácido. ¿Alguna duda con lo que es esófago? ¿Quedó todo claro? Con respecto a la placa, ¿cuál sería la muscular externa? Es que Sí, parece que vos dijiste que sería estaba esto de antes de aquí. la mucosa. Eso de ahí. Esa Mm, es la muscular externa. Esta de aquí es la submucosa. Este de aquí es la lámina propia, ok. donde encontramos la muscular de la mucosa. Y esta de aquí sería la mucosa. Ok. Pero en la lámina propia también va a haber músculo, dijiste. Sí, que es la muscular de la mucosa, que es todo lo que se puede ver ahí. Ok. Es que en sí, la lámina propia está como súper bien pegadita a la mucosa, que es donde encontramos el tejido conectivo laxo. Y así después está lo que es la muscular de la mucosa, que es donde encontramos el músculo y es lo que más se puede ver en esta placa. Ok. Y recuerden siempre estas cositas de aquí van a ser las glándulas. Cuando miren como un montón de pelotitas blancas, como si fuera un racimo, sepan que están viendo glándulas. En la submucosa. Sí, en la submucosa. Esta también aquí es esófago, aquí están las glándulas. Aquí no se puede ver muy bien la muscular externa. Y aquí tenemos lo que es la unión gastroesofágica. Esta parte de aquí, ¿qué es? Mucosa. Mucosa de qué? em, Ajá, la mucosa del esófago. Lo que están viendo ustedes aquí es el esófago. Y este montón de pelotitas blancas que se pueden ver aquí son las glándulas cardiales, ya que aquí estamos ya en la porción inferior del esófago. ¿Por qué? Porque lo que va a seguir de aquí del esófago, de aquí para allá, o sea, todo eso de allá, ya va a ser lo que es la transición hacia el estómago. Por eso que aquí encontramos las glándulas cardiales. Acá hay otra. Esto de aquí entonces sería lo que es el esófago. Estas son las glándulas esofágicas y aquí ya empezaría para allá lo que es la transición hacia el estómago. Aquí lo que está señalando el puntero es la transición del epitelio, ya que si se fijan aquí el epitelio es plano y ya de aquí para allá empieza a convertirse en epitelio cilíndrico, ya que el epitelio cilíndrico, si recuerdan, es el que les mencioné que va a estar en la mucosa de casi todo el tracto digestivo. Solamente en el esófago va a cambiar eso. Y pues aquí, desde aquí para adelante, empieza a ser ya lo que es el epitelio cilíndrico en la mucosa. ¿Cuál era el de epitelio plano? El del esófago. Y después el Sí, cilíndrico, el del estómago. exacto. Ok. Epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Tiene que poner el nombre completo si un caso se lo llegaran a pedir. Entonces, pasando ya con lo siguiente, que es el estómago. Esta ya es una placa de las un poquito complejas porque ya empezamos a ver lo que es una población celular. Tenemos primero entonces las células mucosas del cuello, que el propio nombre dice que es lo que va a secretar. Va a secretar moco, pero va a secretar moco soluble.
Después tenemos las células mucosas de revestimiento que van a secretar moco visible. Después están las células parietales que van a secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco. Después están las células principales que van a secretar epsinógeno. Y lipasa gástrica. Después están las células NED que van a secretar varias sustancias, como por ejemplo la histamina, la somatostatina y las células madre que van a regenerar. ¿Regenerar qué? Pues todo este montón de células. Entonces empezamos ya con las funciones. Las células mucosas del cuello secretan moco soluble. Ese moco que secretan se va a combinar con el bolo alimenticio que viene del esófago. Al combinarse con el bolo alimenticio, van a formar algo que se llama quimo, ya que recuerden, el quimo se forma en el estómago. El bolo alimenticio se forma primero en la cavidad oral. Después de la cavidad oral pasa al esófago. En el esófago todavía se llama bolo alimenticio. Pero una vez que llega al estómago y se combina con este moco, se empieza a llamar quimo. Entonces esa es la función de ese moco, combinarse con el bolo alimenticio y formar el quimo. Después están las células mucosas de revestimiento que van a secretar moco visible. Este moco se va a encontrar, como su propio nombre lo dice, revistiendo toda la parte interior del estómago. ¿Y por qué necesitamos nosotros recubrir toda la parte interior del estómago? Pues para protegerla. ¿Protegerla de qué? Del ácido clorhídrico. Ya que el estómago en sí no es como que sea, ¿cuál es la palabra? Bueno, no es como que el ácido no le afectara, sí le afecta y es por eso que secretamos este moco. Que este moco tiene bastante bicarbonato. Y si recuerdan de sus clases de química, el bicarbonato, al ser una base, neutraliza los ácidos. Es por eso que es necesario que nosotros tengamos este moco. Si no tenemos este moco o si la capa de ese moco se adelgaza, puede provocar lo que es una úlcera gástrica. Que una úlcera gástrica ya es cuando el ácido del estómago empieza como a tocar la pared del estómago en sí. Entonces después están las células parietales que van a secretar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. El ácido clorhídrico lo necesitamos para empezar la degradación de la comida y el factor intrínseco nos va a ayudar a poder absorber la vitamina B12. En el caso de que la vitamina B12 no se esté absorbiendo bien, ¿alguien sabe qué es lo que provoca? Si no Provoca se anemia absorbe, macrocítica. exacto, provoca anemia megaloblástica. Que en sí es una anemia macrocítica porque los eritrocitos están mucho más grandes. Por eso, megaloblástica. Entonces, Rafael, les podrían llegar a preguntar cuál es la función de ese factor intrínseco. Ustedes tienen que saber que ayuda a la correcta absorción de la vitamina B12. Si no está esa vitamina, se provoca la anemia.
Después están las células principales, que las células principales nos van a secretar lo que es el pepsinógeno, que el pepsinógeno se va a convertir en pepsina y al tener la pepsina es una enzima que va a ayudar a que nosotros podamos digerir bien ciertas proteínas. A eso va a ayudar, a que podamos digerir proteínas. Y después está la lipasa gástrica. Lipasa, ¿a qué le suena? Lípidos. A lípidos. Entonces la lipasa gástrica se va a encargar de que podamos digerir de manera correcta lo que son las grasas que podemos ingerir. Entonces el pepsinógeno se transforma en pepsina. La pepsina ayuda a poder digerir proteínas. La lipasa gástrica nos va a ayudar a poder digerir lípidos, o sea, grasa. Después están las células de SNED, que Josué, significa, ¿sí? ¿Sí? No solo para complementar con lo que dice el factor intrínseco, la vitamina B12. Como tal, la deficiencia de vitamina B12, ajá, puede provocar una anemia megaloblástica, pero a lo que sería una falta, o sea, porque puede faltar vitamina B12 porque, ajá, no lo consumís en la dieta, bla, bla. Pero como tal, una falta del factor intrínseco se considera una anemia perniciosa. O sea, aunque consumas toda la vitamina B12 que quieras, no puedes porque no tenés no puedes absorberla porque no tenés factor intrínseco. Es el mismo tipo de anemia, o sea, Ujú. megaloblástica, solo que se conoce como anemia perniciosa. Eso. Vamos a poner aquí. Perni- Pernicioso. Ahí está. Bueno, entonces están las células de SNED. ¿Que alguien recuerda qué significa SNED? Sí, células del sistema neuroendocrino difuso. ¿Qué nos van a secretar? Bueno, histamina y somatostatina. Principalmente secreta un montón de cosas que en sí no es muy importante que se las aprenda porque no creo que se las pregunte. Pues son las células madres, que como les dije, se van a encargar de regenerar todo ese montón de células, ya que todas estas células están en continua renovación, no es que están ahí estáticas, ¿no? Entonces, estas células madres se van a encargar de poder regenerarlas. ¿Alguna duda con las células? Bueno, entonces, empezando con la placa, esta es la placa de estómago. Hay personas que dicen que identifican la placa del estómago porque lo miran como si fueran corales. Yo no le miro forma de corales, la verdad. Yo el estómago, yo veo un solo relajo y así es como más o menos lo identifico. Y si se fijan, ya aquí el epitelio ya va a ser cilíndrico, ya deja de ser plano como era en el esófago. Y lo que se ve aquí, abajo de la mucosa, toda esa capa de ahí que se ve bastante rosadita va a corresponder al músculo. Es la muscular de la mucosa. Y después lo que está abajito, pues ya va a ser el tejido conectivo laxo que hay en la submucosa. Y en el estómago va a cambiar algo en la capa de la muscular externa. Aquí ya no va a ser cile la disposición que va a tener el estómago. Aquí va a ser oblicua, oblicuo interno, circular media y longitudinal externo. ¿Por qué creen ustedes que en el estómago tenemos más músculo que en las otras partes? Porque se mueve mucho.
Exacto, ya que al tener más músculo, esto va a permitir de que el estómago se pueda mover más. ¿Y por qué necesitamos que el estómago se pueda mover más? Pues para que la comida se pueda digerir mejor, ya que el estómago es como, ustedes mírenlo como si fuera una licuadora. Entonces se necesita que haya bastante movimiento, que tenga bastante peristaltismo y es por eso que tiene bastante músculo, para poder permitir ese movimiento de una mejor manera. Entonces, ¿alguna duda con estómago? El estómago va a tener serosa. Bueno, la capa de serosa adventicia. Sí, al ser intraperitoneal. ¿Y cuál sería en la placa? No, no se puede ver aquí. No se ve. No. Ah, ok. Y recuerden también la morfología de las glándulas que encontramos en el estómago, que van a ser tubulares ramificadas. Por eso, si se fijan en la placa, se ve como un montón como de cilindros, porque son tubulares. Ah. Entonces ya después del estómago, seguimos con lo que es intestino delgado. Pero antes de empezar a hablar en sí sobre el intestino delgado y sobre las placas, hay que mencionar las especializaciones que hay en el intestino delgado y que aumentan la superficie de absorción, ya que ¿cuál es la principal función del intestino delgado? Absorción. ¿Cuál? Absorción de Absorción. nutrientes. Exacto, hace la absorción. Es por eso que necesitamos que la mucosa tenga estas especializaciones que van a aumentar la superficie. Al aumentar la superficie hay mayor absorción. Entonces tenemos estas tres especialidades, que son las vellosidades, las microvellosidades y los pliegues circulares. Entonces, apréndanselo porque también es pregunta que se lo pueden preguntar en el examen teórico. Estas tres especializaciones que tiene el intestino delgado para aumentar la superficie de absorción. Y tenemos algo que se llama criptas de Lieberkühn, que estas van a ser invaginaciones de la mucosa. O sea, tenemos aquí la mucosa y esta mucosa se invagina, o sea, se va para adentro y forma como unas pelotitas aquí abajo, que ya las van a ver. Entonces, en el intestino delgado, bueno, en sí, en todo el intestino, vamos a encontrar diferentes tipos de células, que son estas 6. Ya en el intestino grueso desaparece una, que son las células de Paneth, pero en sí, estas otras 5 permanecen en todo el intestino, en el delgado y en el grueso. Tenemos primero los enterocitos. ¿Alguien sabe cuál es la función de los enterocitos? Bueno, son células, sí, exacto, son células cilíndricas que tienen ahí microbiosidades como si fueran pelitos y pues va a ayudar a absorber, a absorción. Después están las células caliciformes. ¿Cuál es la función de las células caliciformes? Secretar moco. Exacto, secreta, bueno, moco en forma de mucina. ¿Y para qué creen ustedes que necesitamos moco en el intestino delgado?
Bueno, ese moco va a ayudar a lubricar, a lubricar. Y también el moco que se secrete va a estar rico en bicarbonato también, ya que, bueno, pero eso lo vamos a ver más en el duodeno, que es la parte que está conectada con el estómago. Necesitamos ese moco que esté rico en bicarbonato, porque el ácido del estómago, recordemos que en el estómago tenemos el moco de revestimiento que protege al estómago de ese ácido. Pero en el intestino delgado, si se fijan, ya no tenemos células mucosas de revestimiento. Entonces necesitamos de ese moco que lo secretan las glándulas de Brunner, y que lo protege de, pues, de ese ácido. Entonces después tenemos las células M. ¿Cuál es la función de las células M? Sí. Son transportadoras de antígenos. Hay instructores que explican las células M como presentadoras de antígeno. Otros lo explican como transportadoras. Yo prefiero explicarlo como transportadoras porque en sí esa es su principal función, transportar el antígeno, ya que las células presentadoras de antígeno, si recuerdan, eran los macrófagos. Pero en sí las células M sí tienen una función presentadora, pero es de una manera indirecta al transportar los antígenos. Pero en sí, yo lo prefiero que lo manejen como transportadoras de antígenos. Ahí ya dependería del instructor, va, que los evalúe. Pero en sí son transportadores. Y la M es de micropliegues, ya que estas células se van a encargar de formar micropliegues. Después están las células de Panet, que las células de Panet solo se van a encontrar en el intestino delgado. Estas son las que yo les dije que desaparecían en el intestino grueso. Y las células de Panet, su función va a ser secretar sustancias antimicrobianas. Y estas células se pueden ver bastante bien en el microscopio porque, gracias a sus secreciones se van a ver bastante eosinófilas, que más adelante se la puedo enseñar cuando estemos en Y1, que es donde mejor se miran. Y después están las células de SNED, que siempre son células del sistema neuroendocrino difuso, que también van a seguir secretando siempre lo mismo. Histamina, más que todo. Somatostatina. Después están las células madre, que igual van a regenerar. Si se fijan, las células madre están tanto en el intestino como en el estómago. Entonces tal vez las ayude esa célula. Esa célula está sí o sí siempre. La célula madre en el intestino y en el estómago. ¿Alguna duda con las células? Podría poner un poquito dónde están las especializaciones. ¿Cómo así? Es que no la veo, o solo miro donde dice las células. Ah, esto. Lo de las especializaciones. Sí. Eso sí. ¿Que lo vuelva a explicar Ujú. o que lo acerque? ¿Cómo? No, sí, solo quería verlo. Gracias. Ah, bueno, sí, ahí están. Estos pliegues circulares también tienen otro nombre. Que son válvulas de Kerckhoff. Ahí está. Ese es el otro nombre que reciben los pliegues circulares. Pero creo que es más fácil que se aprendan pliegues circulares que válvulas de Kerckhoff. Entonces, pero sepan lo que tiene dos nombres.
Bueno, entonces ya empezando con lo que son las placas del intestino delgado, ¿en qué porciones se divide el intestino delgado? Duodeno, yeyuno e ilion. Exacto. Duodeno, yeyuno y en ilio. Y en sí ahí está en orden, ¿va? Desde lo primero hasta lo último. La placa que tenemos aquí, por ejemplo, es de duodeno. Entonces, ¿qué es importante que sepan ustedes del intestino delgado? Lo importante es que ustedes sepan diferenciar en qué parte están, si están en duodeno, si están en yeyuno o si están en ilio. ¿Cómo vamos a poder diferenciar en qué parte del intestino delgado estamos? Pues principalmente por dos cosas. Primero es que hay tractos que tienen especializaciones, como el duodeno y el ilion, pero otra manera de poder identificarlo va a ser por sus vellosidades, ya que se dice que en la primera parte, que es el duodeno, las vellosidades van a ser más cortas y como que más gruesas, ¿sí? Que si se fijan, estas de aquí son las vellosidades, esas cositas que miran ahí como si fueran dedos, esas son las vellosidades. Entonces en el duodeno tienden a ser como más gruesas y un poquito más chaparras, ya que si las comparan con el J1 que ya van a ir más adelante, estas son más como más chaparras y más gruesas. Y la otra forma para identificarlo, que es con lo que generalmente los estudiantes se van porque es más fácil, es viendo si tiene glándulas, que en este caso las glándulas serían estas de aquí. ¿Qué, qué nombre reciben las glándulas que están en la submucosa del duodeno? Brunner. Glándulas de Brunner. Sí. Están las glándulas de Brunner que van a secretar moco y bicarbonato. Y les decía que como en el intestino ya no tenemos células mucosas de revestimiento, tenemos estas glándulas, que estas glándulas secretan el moco y el bicarbonato para poder proteger principalmente esta parte que es la del duodeno, porque el duodeno es la primera parte que está conectada con el estómago. Por eso tenemos estas glándulas de Brunner. Estas glándulas de Brunner no se encuentran ni en el ilion ni en el yeyuno, solamente en el duodeno. Entonces, ustedes desde que miren estas glándulas, desde que miren ahí como un racimito de uvas, ustedes sepan directamente que eso va a ser duodeno. Y si se fijan que hay como unas pelotitas, esas pelotitas de ahí son las criptas del Liverpool, que son invaginaciones de la mucosa. La mucosa es la que aquí nos va a formar las vellosidades, ¿no? Pero esa mucosa se invagina, o sea, se va hacia adentro y nos va formando lo que son las criptas de Liverpool, que son esas de ahí. Y esas criptas van a ir aumentando, más que todo en el intestino grueso. En el intestino grueso tenemos un montón de esas criptas. En el intestino delgado tenemos, pero no muchas en comparación con el intestino grueso. Y algo que hay que mencionar también es que las células caliciformes van a ir aumentando conforme vayamos avanzando en todo el tracto del intestino. O sea, en el duodeno tenemos más o menos, después en el ilion tenemos más y en el yeyuno, perdón, en el duodeno tenemos más o menos, en el yeyuno tenemos un poquito más y en el ilion tenemos mucho más. Y ya en el intestino grueso tenemos un montón de células caliciformes, que recuerden que son glándulas unicelulares. Entonces, ¿alguna duda con duodeno? ¿Sí lo saben reconocer? Sí, por las glándulas de Brunner.
Bueno, entonces ya pasando con el siguiente, ¿qué creen que sea este? ¿Seguimos siempre en duodeno o ya es otra parte? Ilion. No. Tendría que ser. Sí, eso. Yeyun. Exacto, es yeyuno porque no tenemos glándulas. Y la otra cosa que les dije que ayudaba a identificarlos eran las velocidades. Si se fijan aquí, las velocidades son mucho más largas y más delgadas que aquí. Fíjense ahí. Aquí son mucho más largas y más delgadas. Y lo otro porque no tenemos glándulas. En sí dicen que el yeyuno es como si fuera el hermano del medio, porque no tiene nada que lo haga especial. Y eso es porque aquí no encontramos ni glándulas de Brunner ni nódulos linfoides que encontramos en el ilio. Entonces, ustedes, desde que no miren glándulas aquí en toda esta parte de aquí, sepan que no es duodeno y lo más probable es que sea yeyuno si no llegaran a ver lo que son los nódulos linfoides. Y aquí en el yeyuno es la parte de todo el intestino delgado donde vamos a poder observar de una mejor manera las células de Panet, que si recuerdan, les dije que estas secretaban sustancias antimicrobianas y son bastante eosinófilas, o sea que se van a tener bastante como rosadito tirando para rojo, que son estos de aquí. Esas células siempre, siempre se van a encontrar en el fondo de una cripta de Liverpool. A ver. No sé si se logra ver, pero hay como partecitas aquí que se miran como más rojitas. ¿Logran ver? Sí, O aquí. sí, Si se fijan en el fondo de la cripta, se ve como un poquito más rosadito, como más rojo. Es por eso, por las células de Panet. Aquí se ve mucho mejor. Si se fijan aquí, hay como unos puntitos rojos ahí, que están al fondo de las criptas del Liverpool. Esas son las células de Panet. Y si se fijan aquí se ven todavía mucho más largas las vellosidades y súper delgadas. Y no se ve ninguna glándula. ¿Alguna duda con Yeyun? Bueno, entonces seguimos con la siguiente. Bueno, esta es siempre Yeyun, ¿no? Ahora, este de aquí, ¿qué es? ¿Seguimos en Yeyun o es otra parte diferente? ¿Por qué? creo que también se ven nódulos linfoides. Sí, esto de aquí es un nódulo linfoide. ¿De qué tipo? ¿Es primario o secundario? Secundario, ¿Por qué? por el centro germinativo. Exacto, que el centro germinativo es esta parte que vemos aquí como más clarita. ¿Y este de aquí? Primario. Exacto, ¿por qué? Porque no tiene el centro germinativo. Entonces aquí los nódulos linfoides en el ilion reciben un nombre que, como mencionaron, es placas de Peyer. Si en el examencito o en el examen les llegarán a señalar, por ejemplo, ahí, ustedes tienen que poner placas de Peyer. Si ponen solo nódulo linfoide, lo más probable es que se lo pongan mal, porque son placas de Peyer. Son los mismos nódulos linfoides entonces. Sí, son los mismos nódulos linfoides, solo que aquí reciben el nombre de placas de Peyer. Y esa va a ser la manera como para diferenciar el ilion de las otras partes.
La otra es que se dice que sus vellosidades tienen una forma como más romboide. Y si se fijan, estas de aquí son las vellosidades. Son de ahí. Aquí las vellosidades están como bien deformes, ya se van como deformando, porque recuerden que en el intestino grueso ya no encontramos lo que son las vellosidades. Las vellosidades se pierden en el intestino grueso. Por eso aquí ya las vellosidades se van como deformando. ¿Alguna duda con Ilion? Entonces, según lo que dijo la compañera, el nódulo secundario sería el que se ve como más pálido. Sí, esto de aquí. Porque recuerden que un nódulo linfoide secundario tenía dos partes, que era el centro germinativo, que es lo que nosotros vemos aquí como más clarito, y después estaba la corona o zona de manto, que es lo que se mira más basófilo, que está aquí alrededor. En este de aquí, por ejemplo, no se mira lo que es el centro germinativo aquí pálido, sino que todo se mira bastante basófilo, bastante moradito. Pero siempre seguiría siendo placa de Peyer. Sí, No. siempre. Y el lirio tiene glándulas. No, las glándulas solamente están aquí, que eran las glándulas de Brunner. Aunque igual recuerden que las células caliciformes son glándulas, solo que son unicelulares. Entonces, sí tiene glándulas, pero no son especiales en sí, porque las células caliciformes están en todos. Que las células caliciformes Glándulas son, unicelulares. sí, a ver, hay uno cuando se mire bien. Las células caliciformes son como ese montón de pelotitas blancas que se miran ahí, alrededor de todas las vellosidades. Eso de ahí son las células caliciformes que están irradiando. Ah, aquí se ven mejor. Eso de ahí. Uy, sí, se ven ahí. Y esas glándulas no se tiñen. ¿Por qué? Porque están llenas de mucina. Si recuerdan de su práctica de técnicas histológicas, la mucina no se tiñe. Por eso es que se mira así como blanco, transparente. Entonces ya casi para terminar, seguimos con esto. ¿Seguimos siempre en intestino delgado o ya pasamos para otra parte? Intestino grueso. Exacto, llegamos al intestino grueso o colon. ¿Cómo sabemos que es intestino grueso? Primero, porque aquí ya no existen las vellosidades se pierden. Es por eso que aquí se va a ver los bordes como más lisos. Todo eso de ahí es el borde. Se miran más lisos porque ya no hay vellosidades. O sea, fíjense aquí, todo este montón de cositas son vellosidades. Y aquí ya las vellosidades ya no existen, por eso son así. Es más recto. Y si se fijan, hay un montón de estas cosas. ¿Que recuerdan cómo se llaman? Criptas de Lieberkopf. Criptas del Liverpool, exacto. Que se encuentran en mayor cantidad en el intestino grueso. Y si se fijan, se nota demasiado. O sea, solo fíjense ahí qué montón hay. ¿Ve? Y fíjense aquí, hay, pero mucho menos. Y aquí hay un montón. Y pues el intestino grueso es prácticamente lo mismo que el delgado, pero desaparecen. ¿Qué células? De Paneto. Exacto, las células de Panel. Se pierden y se pierden también lo que son las vellosidades. Pues en sí no hay mucho que decir del intestino grueso. ¿Alguna duda de la placa? Siempre tiene células caliciformes. Sí, va. Sí, Entonces esas todas serían esas. las glándulas. Sí, las células caliciformes son las que están aquí adentro de las criptas de Liverpool. Son un montón de pelotitas Mm, ahí, ¿no? ujú. ¿Estas de ahí? Son las células caliciformes. Que aquí hay un montón, porque ¿cuál es la función del intestino grueso?
Ajá. Bueno, en el intestino grueso se absorbe la mayor cantidad de agua. Aquí ya no son nutrientes como en el intestino delgado. Aquí lo que se absorbe mayormente va a ser agua. Por eso es que en el intestino grueso es donde ya se empieza a formar las heces como tal, porque ya se absorbe todo el agua. Por eso es que hay un montón de células caliciformes que secretan moco. Se necesita que haya bastante lubricación. Y ya con la última placa, que es, Bueno, última pregunta. Apéndice. En el colon va a haber muscular externa. sí, sí hay muscular externa. De hecho, la muscular externa del intestino grueso es la que forma las tenias. Las tenias que miran en macro, Ajá, la forma la muscular externa. ok. Y sí, como me dijeron, este es apéndice. ¿Cómo reconocen ustedes que es apéndice? Porque se ve toda la luz. Exacto, eso es como lo principal. Se mira toda la luz que está por ahí. ¿Y qué otra cosa? Nódulos linfoides. Exacto, se miran un montón de nódulos linfoides en lo que es la lámina propia. O sea, se ven un montón ustedes. ¿Y cómo sabemos que es apéndice y que no es ilion? No. Ah, no, sí tiene vellosidades. Si les enfocara esto, ¿creen ustedes que supieran diferenciar apéndice de ilion? No sé, está difícil. Solo porque se ve el nódulo. Por la Pero glándula. en el ilion también hay nódulos. Ahí. No, pero no se ven así. Tan Pero no, adentro. hay partes donde se ven mejor. En esta placa es que se ven así Ay, como ay, bien ay. pobres, va. Pero hay placas donde se No, ven entonces más no nódulos la. linfoides. Miren, para que lo sepan diferenciar, recuerden, el apéndice siempre forma parte de lo que es el intestino grueso, ¿va? Entonces, en el intestino grueso les dije que ya no habían lo que eran las vellosidades. Aquí ya no hay vellosidades. ¿Ven? Todo aquí la mucosa es plana, no son vellosidades. Estas de ahí son criptas del Liverpool. Mm, Si les enfocan aquí, por ejemplo, aquí está el nódulo linfoide, ¿va? Fíjense siempre en lo que esté por el lado de la luz. La luz es todo esto, ¿va? Fíjense que aquí la superficie que está en contacto con la luz es como más continua, a diferencia del ilium. Que en el ilium, si se fijan, aquí sí se ven las velocidades. Aquí está la luz, ¿va? Se miran, aquí está el nódulo linfoide, que es la placa de Peyer, pero en contacto con la luz, si se fijan, aquí ya hay velocidades. Ya no son rectas como en el apéndice. ¿Les quedó claro? Sí, muchas gracias. sí, sí, Bueno, sí. fíjense siempre en eso. Fíjense primero en la luz. Una vez ubiquen la luz, fíjense en la superficie que hace contacto con la luz. Si es así como continua, plana, de un solo, ustedes sepan que es apéndice. Si miran que tiene como así, sería ilio porque tiene vellosidades. Aquí no, aquí ya es plano. Y al tener nódulos linfoides el apéndice, eso significa que el apéndice sí tiene una función que es inmunitaria. Solo que no es como que, que sea muy esencial, que no podamos vivir sin eso. Tiene función, pero si no está, pues igual seguimos viviendo. Entonces, ¿alguna duda con apéndice? Tendrá las mismas células. Sí, siempre la misma célula.
Y las de Panet también, sí, bueno. No, las de Panet solo en el intestino delgado. Ok. Si no es intestino delgado, no hay células de Panet. Recuerden siempre el nombre, placas de Peyer. Bueno, si no tienen